Y nuevamente se vuelve a repetir, ya prácticamente podemos hacer una larga lista de hechos de detenciones ciudadanas, Aníbaldo, algunas violentas como un homicidio, como terminó en homicidio hace unas semanas atrás, y hoy nuevamente durante la mañana el robo de un celular motivó ya la indignación de personas transeúntes que tomaron a quien había robado ese celular. Esto es bien complejo porque, puede ocurrir, y ha ocurrido, que finalmente se atrapa y se castiga a alguien que es inocente. Partamos por ahí. Dos, las detenciones ciudadanas tienen una justificación, hay una cierta justificación en el sentido que si tú en flagrancia encuentras a alguien cometiendo algún delito, tú puedes retenerlo para entregarlo a la policía, pero no para castigarlo. Es el Estado el que debe castigar después de un proceso a una persona una vez que se prueba su culpabilidad. Pero ¿por qué estamos hablando de esto que antes no ocurría? Bueno, por la sensación de inseguridad que hay, por el aburrimiento de gente que vive en determinados barrios donde la delincuencia es algo ya habitual, y claro, y se generan estas manifestaciones que son muy complejas porque ya hemos hablado muchas veces del peligro de acostumbrarnos a, ¿no es cierto? Y uno de los peligros efectivamente que crezca la sensación que se puede hacer justicia por la propia mano. Ahora, esto es la expresión de un Estado, si no ausente, a lo menos inoperante en determinadas áreas, que sería el área del resguardo, digamos, de la seguridad de los vecinos. Por eso se genera esta reacción. Hay que ser muy cuidadoso con esto. Son comprensibles, a veces no. A ver, ¿cuántas veces hemos hablado, Néstor? Porque también una expresión, aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, de una detención ciudadana, pero ¿cuántas veces hemos escuchado de expresiones o fenómenos de cuidado o de resguardo ciudadano? El que gente tenga que se organice para salir juntos de determinados barrios, tomarlo como opción colectiva, ¿no es cierto? Claro. El marido, los hijos acompañan a las mujeres a tomar la micro porque si no en el trayecto las asaltan. Entonces, también hay que ver ese aspecto, ¿no es cierto?, como la necesidad por parte de algunos de finalmente tratar de resguardar a sus cercanos. Entonces, ¿qué libertad puede haber en algunos barrios? Y lo hemos dicho acá, ¿qué libertad puede haber cuando se habla de libertad de derechos humanos? Que dicen que la libertad forma parte de los derechos humanos cuando las personas están mirando en invierno que a las 7 lleguen y ojalá los hijos menores mantenerlos adentro de la casa, mirando un televisor, jugando videojuegos, que al final es más seguro que estar en una vida de barrio, que estar en la calle. Y esto habla porque por el deterioro de la situación, la labor preventiva de Carabineros ha ido reduciendo, simplemente por no necesariamente está por capacidades, sino porque hay determinados barrios donde ya simplemente la policía efectivamente para entrar o lo hace a través de un operativo con fuerzas especiales, pero la patrulla de Carabineros, la pareja de Carabineros que antes hacía la ronda y que eso generaba prevención, hoy día es imposible, porque serían atacados, digámoslo con todas sus letras. Y no están en una igualdad de condiciones frente a los narcotraficantes, que también esa es otra realidad. Ya, pero hay una rabia acumulada, efectivamente, sí. Y no estamos justificando con esta línea de argumentación. Es muy peligroso. Porque es muy peligroso, muy peligroso. Y puede cualquier persona, como ya ocurrió en la Florida, terminar siendo formalizada y probablemente condenada por homicidio. Claro, y además, a quienes golpearon, digamos, al delincuente, obviamente. Y a veces terminan golpeando a alguien que no es delincuente. Mira, hay países en América Latina donde esto es peor, digamos. Hay gente que ha sido ejecutada, linchada, en Perú, en Bolivia, se dan casos de linchamiento, quemadas, y más de una ocasión se ha probado que era inocente. Después de ese punto. Sí, yo creo que el problema de estas detenciones ciudadanas no son propiamente tal las detenciones ciudadanas, sino que es el conjunto de la seguridad pública, claro, el conjunto de la seguridad pública que está en una grave crisis. Y esto no tiene que ver porque podemos tener una nueva constitución o no, da lo mismo. Esto tiene que ver con temas administrativos, el Estado. Miren, hay varios que comentan dentro de los mismos círculos policiales que el tema no es tener más carabineros, sino que es modernizar la ejecución y los actos de trabajo de cómo orgánicamente tienen que funcionar las policías en materia de prevención. Una cosa es la justicia, la fiscalía y sus investigaciones, bastante mediocres en muchos casos, muy cuestionado. Termina ahora en octubre el mandato de Jorge Abbott, probablemente el fiscal nacional desde su creación más cuestionado del sistema. Hay que ver los números, ver las cifras, ver los datos. Pero el tema de la prevención, yo creo que hoy día no es tener más carabineros, sino utilizar las plataformas, utilizar la tecnología, la Big Data, el cruce de información.
Bueno, que es precisamente lo que otros países están haciendo para poder con eso garantizar seguridad. Inhibir, por ejemplo, lo que son los núcleos de toma de decisiones de las bandas delictuales. Por ejemplo, uno son las cárceles, y vamos a hablar inmediatamente de lo que ha ocurrido con el debate que se ha generado por la posibilidad de escanear, digamos, a las personas que ingresan a los recintos penitenciarios, justamente el para body scan. Para prevenir que no ingresen drogas. Claro, que no es el detector de metales. No es lo mismo. El body scan es como una plataforma donde uno se mete y le hace una radiografía. Escáner. Un escáner completo. Y por lo tanto tú puedes ver si esa persona, por ejemplo, incluso ha ingerido. Claro, ovoides, como ha sucedido en las cárceles que llevan en el estómago ovoides, luego en el baño. O celulares que se meten en ciertas partes del cuerpo para poder ingresar a la cárcel. Y por eso había todo un debate, porque en algún momento se suspendió esto, ¿no es cierto? O sea, llegó una orden desde Salud Pública y se instruyó que se suspendiera, porque efectivamente hay algunos que ponen o tienen algunas alertas sobre lo que puede generar... Variaciones. Claro. Digamos, un tema médico, ¿no? Es un tema médico. Y lo otro tiene que ver con ciertos grados de privacidad, también se decía aquello. Claro, estamos viendo en biobiotv.cl la radiografía, es una radiografía completa. Claro, la panorámica que queda, digamos, claro. La foto. Entonces, si alguien lleva un celular, por ejemplo, adosado al cuerpo, o tiene algo, bueno, eso lo va a detectar de forma inmediata, incluso un chip, por ejemplo, pegado en el paladar o cualquier cosa. ¿Cuál es el asunto? Es que algunos dicen que esto es menos invasivo que la esté revisando, por ejemplo, una mujer gendarme a una mujer o un hombre gendarme a un hombre, están revisando, tocándolo, que esto es menos invasivo. Porque es pasar a una pieza y salir y está lista la radiografía. Ya. Ahora, todos sabemos lo que pasa dentro de las cárceles. Hay teléfonos celulares, hay armas, drones con droga que las dejan caer. Se han encontrado incluso a un ex fiscal, pero también además de un abogado ingresando celulares, ¿no es cierto? Muchos abogados. Cuando le dicen que es lo que lleváis, bueno, eso aquí yo los celulares lo entrega, ¿por qué? Porque sabe que no le va a pasar nada. Porque eso es una falta, no es un delito. Y por lo tanto, ahora, y por cada celular pagan muchísimo. O sea, una persona que es capaz de ingresar 2, 3, 5 celulares, se hace una buena cantidad de dinero. Sí. Y se paga en efectivo. Entonces hay muchos, o sea, no muchos, pero ha habido casos de incluso un ex fiscal que ahora funciona como abogado. Sí, entra para acá. Y abogados que han ingresado celulares, los pillan, no sabemos cuántos sí pudieron ingresar sin que los pillaran, pero cuando los pillan dicen, bueno, aquí están, los entregan. Ingresan. Y se dan la media vuelta y se van porque no les pasa nada. Tengo sentido que en Australia ingresar a algo prohibido a una cárcel ya inmediatamente te somete, o no, mejor dicho, te castiga con una privación de libertad al menos 1 año, si no me equivoco. Porque es considerado un delito grave. ¿Pero por qué es grave? Porque se asume que si tú ingresas celulares, lo que estás haciendo es facilitar el trabajo de una organización criminal. O sea, te convierte en ayudista del crimen organizado. Porque desde las cárceles muchas de las bandas del crimen organizado operan. Necesitan estos aparatos para dar... Para comunicarse. Para dar instrucciones, para exigir rescate, etcétera, etcétera. Entonces, por eso no es tan... No es un simple detalle el del escaneo. Sí, yo creo que lo que pasó con el body scan, yo creo que demuestra algo que lo hemos dicho muchas veces, los auditores que siempre están en compañía de la radio lo saben, que lo hemos dicho, y les pido las disculpas de reiterarlo, pero yo creo que esas decisiones que se toman a puerta cerrada en una oficina por autoridades demuestran de que no hay un clic con no solo la autoridad de salud, en general las autoridades del Estado, de la importancia, algo que ha dicho el exdirector Cristian Alvear, la importancia de tomarse en serio cuando hablamos de seguridad carcelaria. Por ejemplo, ¿cuántos aparatos se han comprado? ¿Por qué cada recinto no tiene su propio aparato para botar drones? Claro, comprado, pero esto es lo mismo que aduanas tenga 1 o 2 camiones. ¿De qué sirve si son miles de metros cúbicos que se mueven en los puertos? Miles de metros cúbicos de encomiendas, en fin, que si no hay capacidad, difícilmente se va a poder hacer una buena prevención. En las cárceles ocurre lo mismo. Los drones entregando droga, hemos visto reportajes, nuestros medios asociados en él también ha mostrado, los drones pasando con la droga, los dejan caer, teléfonos, inhibidores de celulares, porque las cárceles no tienen inhibidores de celulares todas, funcionando, impecable. Si no pueden estar en comunicación con el exterior desde adentro. No es un derecho. Ese derecho lo pierdes.
Entonces, claro, aquí uno dice, bueno, ¿cómo no le da rabia? Insisto, no estamos justificando las detenciones ciudadanas. ¿Cómo no le da rabia? Porque si uno se pone en ese lugar, que va hablando por teléfono, que saca su teléfono para ver un mensaje o pedir un auto, qué sé yo, un taxi, y se lo roban, ¿cómo no va a indignar a alguien? Ya, pero estos son síntomas de un fenómeno mucho más complejo, amplio y preocupante, al cual hay que poner atención. La detención ciudadana, el debate sobre si se acepta o no se acepta, ¿no es cierto?, estos escáneres en las cárceles. ¿Cuál es la realidad de las cárceles? ¿Cuál es la realidad? En términos de, efectivamente, derecho para los reos, pero también de inhibición de conductas delictuales desde las cárceles y organización delictual desde las cárceles. Poco se dice y también poco se hace. Análisis 5.